Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. Tabaco La Altura es una empresa netamente puertorriqueña, artesanal, porque es un producto artesanal de el agricultor y tabacalero puertorriqueño Juan Irizarry, quien arduamente trabaja en las montañas de Lares, Puerto Rico, para producir un cigarro exquisito, sabroso y que le da al paladar notas de ese suelo borincano. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Para más información visita Tabaco La Altura en Facebook o @Tabaco La Altura en Instagram. Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que tome en consideración tu salud. Muchísimas gracias, Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Hola a todos los amantes de la historia. Mi nombre es Ramón González Arango López, anfitrión de Archipiélago Histórico, donde exploramos las fascinantes historias del Caribe y Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre algo que realmente puede marcar la diferencia en este proyecto. Cada episodio de Archipiélago Histórico nos sumerge en los eventos, las culturas y las personas que han dado forma a esta región rica y diversa. Desde las civilizaciones antiguas hasta los momentos que marcaron el curso de la historia, mi objetivo es compartir el conocimiento y la pasión por nuestro pasado colectivo. Pero aquí está la realidad. Mantener un podcast de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Desde la investigación y la producción hasta la edición y la distribución. Hay mucho trabajo detrás de escena para que cada episodio llegue a tus oídos. Es por eso que hoy te pido tu apoyo. Si Archipiélago Histórico ha agregado valor a tu vida de alguna manera, si has aprendido algo nuevo o has sido inspirado por una historia que compartimos, te pido que consideres hacer una donación. Tu donación me ayudará a seguir investigando, produciendo y compartiendo historias fascinantes de esta región. Me permitirá mejorar la calidad de nuestros episodios, llegar a más personas y continuar preservando la historia del Caribe y Latinoamérica para las generaciones futuras. No importa cuán grande o pequeña sea tu contribución, cada centavo cuenta. El enlace para donar se encuentra en la descripción de este episodio. Tan solo haz clic y sigue las instrucciones. Cualquier cantidad que puedas dar será muy apreciada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por considerar apoyar a Archipiélago Histórico mientras exploramos juntos la rica historia del Caribe y Latinoamérica. Recuerda suscribirte y compartir este podcast con otras personas. Gracias por tu apoyo y por ser un oyente increíble. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar por primera vez con dos invitados a la misma vez, ambos de Colombia, el doctor Carlos del Cairo Hurtado y el doctor Diomedes Izquierdo Mejía. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Excelente. Ambos son de Colombia, que eso jamás he tenido participación colombiana hasta ahora, así que chévere. Bueno, háblenos un poco de ustedes, de sus trasfondos y de sus intereses, por favor. Diomedes, adelante y luego sigo yo, si te parece. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle en primer lugar por esa gran invitación. También saludarlo al profe del Cairo, mi colega. Y pues muy contento de poder estar por este medio. De verdad que va a ser un momento
muy fructífero de poder compartir el conocimiento y pues siempre a mí me ha apasionado de entender un poco lo que acaba de mencionar en relación al cambio climático, toda esa dinámica del pasado con el ambiente y cómo estamos viviendo actualmente en los diferentes territorios. Por mi parte, pues yo, al igual que Diomedes, soy arqueólogo. Mi carrera es antropología con un enfoque en arqueología. Desde hace más o menos 20 años, un poco más, vivo trabajando aquí en Colombia en arqueología subacuática y marítima. He sido realmente un apasionado por este tipo de temas y sobre todo porque el territorio colombiano tiene un grandísimo potencial en relación a todo esto que hablamos de los secretos del pasado que se encuentran sumergidos en los mares, en las lagunas y en los ríos. Entonces, en Colombia pues ya hemos venido trabajando con un grupo de colegas en el tema y tratando pues evidentemente de entender toda esa relación que tiene el ser humano con el mar, con el agua. Sí, pero también tienes unas publicaciones bien interesantes, particularmente una que toca la navegación prehispánica y me gustaría que hablemos sobre eso el día de hoy también. Me parece un tema bien importante. Bueno, digamos que lo que las publicaciones se han centrado más en la navegación colonial, evidentemente tratando de abrir el tema frente a la necesidad de estudiar lo prehispánico. Todo, porque digamos que de alguna u otra manera nosotros como arqueólogos tenemos por las fuentes que nos brinda la arqueología histórica, la arqueología colonial, que es después de la llegada de los españoles, esas fuentes de información que son los documentos escritos, las cartografías, todos esos relatos de los antiguos, los españoles y los europeos que vinieron acá, pues es más fácil, digamos, de alguna manera contextualizar esos sitios arqueológicos de esa época. Pero siempre ha surgido esa necesidad de poder entender qué pasó antes de la llegada de los españoles y sobre todo cómo era la navegación en esa época. Desconocemos hoy en día desde la cultura material, desde los objetos mismos, cómo era. En Colombia aún no hemos tenido esa gran suerte de encontrar el santo grial de lo prehispánico en cuanto a navegación, y es al menos una canoa o algo que esté relacionado. Claramente hay unos objetos relacionados que pues más adelante podemos discutirlo. Excelente. Doctor Izquierdo, no hemos conversado a fondo anteriormente previo a esta conversación, pero hay algo que me gustaría explorar hoy. He escuchado que tiene algunas reservaciones con el término o el concepto de lo que es indígena. ¿Puedes, por favor, proveernos los argumentos que utilizas para no aceptar necesariamente este término como uno, vamos a decir, correcto? ¿Cuáles son las visiones que tienes en cuanto a lo que es indígena? De acuerdo. Bueno, es un concepto muy globalizado, por así denominarlo, porque es la única manera para referirnos hacia los grupos minoritarios, así lo reconoce en el Estado colombiano, que nosotros decimos que somos la mayoría porque somos 115 pueblos indígenas en mi país, cada uno con sus propias tradiciones, lenguas, y a todos nos reconoce como indígena o el término indio. Para ser un poco más preciso de por qué no sería el término adecuado decir indio o indígena, es que este concepto, desde el momento de la llegada de los europeos a los grupos originarios, le denominaron con este nombres. Uno, porque consideraba que nosotros éramos paganos, los grupos indígenas que no conocían a Dios, que no conocía la religión o la doctrina religiosa, ¿no? Entonces, decir indio era indios, fuera de Dios, o que éramos paganos.
Entonces, desde ese punto se ha sobreentendido que el término no estaría adecuado porque es algo que ya saldría, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar en torno a estos conceptos. Entonces, todas estas derivaciones de nombrar o de referirse hacia los grupos indígenas siempre ha sido como entendido de esa forma, pero tampoco no hay que decirlo de que es un término que de pronto no está muy y conforme o que los grupos originarios no están conformes con este término, porque así lo han reconocido y así han sido estudiados, investigados. Sin embargo, entonces es una claridad de seguir repensando, reflexionando y darle un buen término, un buen concepto para referirse hacia los grupos indígenas, que hoy somos los grupos originarios de nuestro territorio. Entiendo. O sea que básicamente uno de los planteamientos es que es un término que, como menciona, globaliza y de alguna manera hace homogéneo un grupo de naciones, o como llamas, pueblos originarios, que no necesariamente son similares, ni que todas comparten tradiciones, ni lenguas, ni nada entre sí. Entonces, al uno utilizar ese concepto, la imagen que viene a la mente es, ok, hablamos de indígenas, pues básicamente son toda esta gente que estaba aquí en las Américas antes de la llegada de los conquistadores y que, por ende, eso también puede llevarnos a pensar toda esta gente era igual o se parecía y no necesariamente es el caso. Hay una gran diversidad de tradiciones, como bien mencionas y todo eso. Entiendo el argumento, eso es más o menos lo que estás queriendo comunicar. Sí, es un poco o en ese sentido, ¿no? Porque si bien a los 115 pueblos indígenas que fuera de este reconocimiento por parte del Estado, existen otros grupos que aún no está dentro del listado, por así decirlo, aún se desconoce, hay grupos que aún viven en las selvas, en la Amazonía colombiana, pero que también son parte de estos grupos que son originarios de acá, del territorio colombiano. Entonces, ahí es como decir indio o indígena es como si todos lo reuniéramos y lo echáramos en una misma bolsa, en un mismo costal, sin saber diferenciar o los diferentes tradiciones, cultura o esa riqueza que se posee. Entonces, es más o menos pensado desde ese punto. Ok, entiendo. Danos, por favor, un poco más de contexto para las personas que no necesariamente van a estar viendo la versión en video de este podcast. Eres una persona, parte de un pueblo originario. Danos un poco de contexto a qué pueblo originario pertenece, cuáles son sus tradiciones, etcétera. Bueno, en Colombia se clasifican por familias. Existen 14 familias lingüísticas grandísimas. Yo pertenezco a la familia Chibcha y su descendencia es tairona. En grupos originarios netamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. De esa descendencia surgieron cuatro raíces, 4 grupos indígenas o 4 grupos que nos diferenciamos por las creencias, tradiciones, la forma de ver el mundo. Entonces el cual son la etnia Kogi, Huiva, Cancuamo y Arhuaco, y yo pertenezco a la etnia Arhuaca. Entonces, ¿cuál es o cómo se concibe el mundo o las cosas de nuestro territorio? Pues nosotros partimos de una ley que es las leyes de la naturaleza, denominado la ley de origen. Y la ley de origen determina que la Sierra Nevada está delimitada simbólicamente por la línea negra. Y eso
eso no es una área fronteriza ni nada, sino un concepto para referirse a los diferentes sitios sagrados que delimita alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dentro de ellas es donde se habitan los 4 grupos originarios y allí donde se recrea la identidad, la cultura, donde se percibe que el origen del universo nació en forma de espiral. Y asimismo, pues el tiempo no se mide en forma lineal, sino más en términos cíclicos, y que no tiene un inicio ni un final. Entonces, bajo ese entendimiento es que el pensamiento debe girar en torno a eso. Okay. Y asimismo, pues en cada práctica cultural que se realice debe estar reflejado estos pensamientos. Por ejemplo, en el tejido, yo tengo mi mochila arhuaca. En este representa uno de los códigos o el lenguaje del territorio de la sierra. Y asimismo, con todos los ejercicios que se realice dentro del territorio, va a estar expresado con estos códigos. Y es la forma de vivir, compartir, vivirlo día a día en la cotidianidad en el territorio. Ok, interesante. Entonces, vamos a entrar ahora a cómo entonces entran en contacto la arqueología y las ideas que están rondando ahora alrededor del cambio climático. Cómo esas dos cosas se entrelazan. Me gustaría aprender un poco más sobre eso, porque generalmente yo y muchísima gente más piensa que la arqueología solamente toma en consideración pues el terreno, la topografía y después la excavación y después cómo entonces estudiamos los objetos que encontramos para recrear algo y crear esta investigación y crear textos, etcétera. Pero estamos hablando aquí de que hay otro tipo de consideraciones a la hora de hacer arqueología y que esas consideraciones son climatológicas. Háblanos un poco más sobre eso. Bueno, si bien la carrera de la arqueología como tal, como siempre se ha dicho, se encarga de estudiar el pasado a través de culturas materiales o de otros componentes del pasado que nos indica las dinámicas de aquel momento. Sin embargo, nosotros, al pertenecer a un grupos originarios que siempre hemos existido, siempre hemos tenido esa identidad, nosotros somos una cultura viva del pasado a la vez del presente y por ende un reflejo hacia el futuro. Uh-huh. Entonces, hablar un poco del tema del clima o esa variabilidad de climatología, eso tiene que ver muchas cosas de acuerdo al orden o de acuerdo cómo estemos dando uso a nuestros espacios, el territorio, el agua, las piedras, los árboles. Todo depende de cómo o el manejo hacia los territorios, ¿no? Con respecto a los recursos de esta naturaleza. Entonces, anteriormente, pues todo es armónico, todo es tranquilo, todo está ordenado. Quizás muchas veces el hombre, por querer explorar, a veces no, por sembrar como ciertas dudas, querer descubrir algo que ya está ordenado, sí. Ahí donde muere como el principio de la conciencia, de que si existe una conciencia, se entendería que existe una armonía, pero sin embargo nos desacatamos de este principio y vamos un poco hacia allá y comenzamos a hacer algo que no nos corresponde y dinamizar el territorio de una forma que no está acorde a las leyes de la naturaleza. En ese caso, pues, vienen las consecuencias, viene como o que la misma naturaleza nos hace el llamado de que nosotros tenemos que caer
en conciencia de que lo que estábamos haciendo no estaba bien visto, que no se estaba implementando de la mejor forma en nuestro territorio. Por lo tanto, la reducción de áreas vegetales, secamiento de las lagunas, reducción de los ríos de caudales muy grandes, la reducción de los picos nevados, y todo eso se entiende que es un tema ambiental, pero que eso tiene una raíz, una consecuencia, y el cual los mamos, los guías espirituales del territorio, vela por el cuidado de ella. Es quien orienta a los jóvenes o las nuevas generaciones para que no volvamos a caer en esta misma necesidad. Ok, gente, tengo que hacer una pausa aquí. Lamentablemente el doctor Diomedes Izquierdo tuvo unos problemas de conexión durante la conversación y no pudo seguir participando de la misma. Sin embargo, él, antes de tener los problemas, empieza a hablar sobre la importancia de las tradiciones orales, y a eso es a lo que yo reacciono a continuación. No se desmotiven ni se preocupen, porque el doctor Diomedes Izquierdo estará nuevamente participando de un episodio de Archipiélago Histórico que estará siendo publicado en los próximos meses. Así que nada, disfruten el resto de este episodio. Eso que estás trayendo sobre la oralidad es bien importante. Yo he estudiado, estoy estudiando un poco sobre la historia oral, porque me parece que es algo que generalmente dentro de la disciplina de la historia es ignorado o no se le da la importancia que se le debe dar, porque generalmente los historiadores dependen mucho de lo escrito y del texto, y si bien tiene importancia, uno tiene que entender que el texto sale de algo. Usualmente va a salir de algo que te contaron, algo que viste, o alguna versión de unos hechos que escuchaste, o de algo que leíste de otro lugar. O sea que la oralidad también es una fuente legítima de información, y yo creo que debe ser estudiada y no echada a un lado. Yo creo que dentro de la disciplina de la historia la oralidad es muy importante, y en el contexto que está mencionando sobre los pueblos originarios, sin duda alguna, esas personas ancianas que son herederos de una oralidad, de una herencia oral, de una cultura que transciende generaciones, pues ahí sí, eso es una fuente de información que un académico sencillamente no puede ignorar, o tener el prejuicio de que como no está escrito esto, pues esto no es algo que yo voy a considerar. No, todo lo contrario, es algo que deberías considerar, sobre todo dentro de la disciplina que ustedes estudian, que es la antropología. Háblenos un poco, ¿verdad? Cualquiera de los dos, si me pueden ampliar sobre el papel de lo oral dentro de la disciplina de la antropología, que es bien importante. Si te parece, es un tema muy interesante, porque lo estábamos enfocando, por ejemplo, con Diomedes, que es arqueólogo y abordó el tema de la arqueología indígena, la arqueología de los pueblos originarios. Evidentemente, una de las principales fuentes de información ha sido la oralidad. Una de las cosas interesantes es que además incorpora, nosotros los arqueólogos tradicionales, pues siempre nos estamos enfocando en la cultura material, en el objeto hecho por el ser humano. Y en realidad, la perspectiva que manejan, por ejemplo, desde la arqueología de los pueblos originarios, es a través de la existencia de ese vínculo de los ancestros a través de su territorio, a través de lo humano y a través de lo no humano. Cuando hablamos de lo no humano, es esa relación que tiene, digamos, el grupo que vive en el territorio con relación a sus unidades de paisaje. Llámese árboles, llámese piedras, llámese animales, llámese viento, sol, aire, es decir, todo lo no humano adquiere también ese valor arqueológico. Entonces es muy interesante, porque es a través de esa oralidad y esa transmisión de ese conocimiento ancestral en que se puede empezar a estudiar una arqueología que nos permite entender un poco más el contexto, un escenario relacionado más con un paisaje que con un objeto mismo. Entonces es muy interesante, porque ahí es donde, como decía Diomedes, la cronología, la relación con el tiempo, pues cambia, la relación con el espacio cambia,
desde la arqueología tradicional, pues nosotros tenemos esas unidades de medida de alguna manera muy claras. Desde esa arqueología de los pueblos originarios, pues esas unidades de medida trascienden, hay otras dimensiones, hay otros elementos a tener en cuenta, y ese fue un trabajo muy interesante que empezamos a hacer con Diomedes cuando le codirigía su tesis, era cómo empezar a abordar esas nuevas variables o esos indicadores arqueológicos que dan cuenta de ese paisaje ancestral. Entonces eso es muy interesante en esa parte y ahí es donde se combina también el contexto marítimo. Y ahí es por eso que digamos que de alguna otra manera buscamos también entender cómo fueron esas estrategias de habitabilidad del espacio acuático. O sea que en otras palabras, ya el objeto fabricado no va a ser la única cosa que se va a tomar en consideración, sino que se va a tomar en consideración el espacio, el ambiente y ese entorno natural. Ese entorno natural pasa a ser ahora objeto de estudio. O sea que no necesariamente ya tenemos que excavar para encontrar una vasija o un martillo o una espada o algo. Hay que tomar en consideración eso, pero también lo que hay alrededor que es natural. Sí, y en efecto, Ramón y Diomedes, el tema es que por eso el cambio climático también termina siendo un objeto o una evidencia arqueológica. Entonces es muy interesante, hay algunos autores que hablan de un concepto que es hiperobjeto, que es un concepto que no se puede definir materialmente. Y por ejemplo, cuando empezamos a tratar de buscar la evidencia del cambio climático en la arqueología, pues ya tenemos que empezar a buscar como esos 200 o 300 últimos años que uno puede verlos en la Tierra, y es que puede darnos cuenta de ese cambio climático. Entonces, claramente estamos hablando que después de la industrialización, a partir de la industrialización en el siglo XIX, pues hay un gran consumo de cosas, un hiperconsumo, demasiadas cosas. También está el tema de la radiación a partir de las guerras, de la Segunda Guerra en 1950. Todas estas cosas que afectan el entorno, pues eso se puede empezar a ver en la arqueología cuando uno excava. Entonces uno puede empezar a identificar digamos, una gran contaminación y una evidencia arqueológica de esa contaminación son los microplásticos. Entonces, empezar a trabajar, el arqueólogo tiene esa necesidad también de empezar a buscar qué fue lo que pasó en los últimos 200 años. Es que después de la era de la industrialización, el ser humano cambió muchas de sus comportamientos, tanto en tierra como en mar, muchísimos. Y eso todavía no lo hemos abordado. Y eso está muy relacionado claramente con el cambio climático y con algo que estamos empezando a llamar antropoceno. Ok, interesante. Me interesa también abordar otra cosa, para el doctor Izquierdo. En el caso de Puerto Rico, cuando los arqueólogos han estudiado el contexto de indígenas, ¿no? Eso está plagado de colonialismo, está plagado de un discurso de cómo nosotros estamos esencialmente estudiando algo desaparecido cuando realmente no está desaparecido ni extinto. En el caso de Puerto Rico hay un mestizaje tan propagado, por así decirlo, que se puede argumentar que a pesar de que no existe necesariamente una cultura de pueblo originario bien obvia, sin embargo, en ciertas regiones montañosas de Puerto Rico, particularmente de la Isla Grande de Puerto Rico, uno puede ver que hay ciertas tradiciones que se pueden remontar a unos tiempos ancestrales que sobreviven. En Colombia ha sucedido lo mismo históricamente, de que cuando se estudia la arqueología, quizás eso sirve para crear esta idea en el colectivo de que estamos estudiando un pasado extinto, o me interesa un poco aprender sobre esa dinámica, ver cuáles son las diferencias con Puerto Rico, porque como bien menciona, alrededor de 115 pueblos originarios presentes en Colombia. ¿Cómo se reflejan esos pueblos originarios dentro de la arqueología? Lo que él estaba mencionando, el doctor Diomedes Izquierdo, es bien importante, porque básicamente lo que está diciendo es que los arqueólogos tradicionalmente han ido a contextos, ¿verdad? Espacios
a estudiar determinadas culturas, pero no tienen necesariamente en consideración la gente que todavía está ahí, que forma y que son herederas de esa cultura que ellos mismos están estudiando. O sea, yo voy, pero voy guiado ¿por qué? Por textos, por cosas escritas por personas que no necesariamente son de esa cultura, que estaban describiendo algo con una serie de prejuicios y con unas visiones opuestas en muchas ocasiones a lo que estaban describiendo. O sea, que en pocas palabras, aquí lo que hay que buscar es, ok, vamos a estudiar este determinado contexto, pero hay que tener en consideración lo que esta gente nos va a decir y lo que esta gente que es de aquí, de este contexto que yo como arqueólogo estoy estudiando, me puede aportar para complementar y para que hacer que en gran medida esas conclusiones a las que yo llegue sean las más correctas posibles, ¿no? Así es, en efecto, y además hay un tema interesante y es como romper esos muros que nos puso de pronto esta arqueología occidental, digamos, o arqueología tradicional, y es empezar a pensar esa relación, cuando lo hablábamos con Diomedes, era cuál es el valor arqueológico en el territorio, con las comunidades vivas, además, y era en efecto buscar ese valor arqueológico, es el valor ancestral, ese vínculo ancestral, es decir, esa capacidad de transmisión de esos conocimientos de las personas mayores a las personas más jóvenes y a los niños. Y ahí es donde radica también la importancia de abordar esas preguntas que nos hacíamos los arqueólogos anteriormente, que eran preguntas enfocadas a ciertas problemáticas específicas que la arqueología tradicional nos ponía sobre la mesa, pero ahorita con esa necesidad de integrar a las personas raizales, a los que viven en el territorio, que tienen ese vínculo ancestral, pues sin duda alguna van a salir otras preguntas que jamás se nos hubieran ocurrido como arqueólogos. Entonces, es una nueva visión de entender el pasado anclado en el presente, que eso es lo interesante. Y el arqueólogo ya no es el que va a producir el conocimiento. El arqueólogo es el intermediario, el arqueólogo es el traductor entre múltiples formas de conocimiento, como nos lo indicaba Diomedes. No es una imposición de conocimiento, sino es un diálogo de saberes. Un diálogo, nosotros lo llamamos coproducir, producir entre todos un conocimiento que finalmente pues busca entender por qué, quiénes somos y por qué estamos aquí. Y en ese orden de ideas es muy interesante porque no solamente los indígenas, por ejemplo en Colombia están también los afrodescendientes. Y ese conocimiento que tienen los afrodescendientes sobre su territorio es muy interesante. Y al respecto, por ejemplo, esa relación con el entorno marítimo, tanto de los indígenas como los raizales de Providencia, por ejemplo, o como los afrodescendientes en Cartagena, Indias, que están anclados al territorio, que son descendientes de estas personas que vivían hace 300, 400 o 1000 años, pues nos brindan una información muchísimo más interesante. Ok, eso me recuerda, ¿verdad? Aunque sea un poco un ejemplo que no necesariamente es similar, pero y es más contemporáneo además. Eso me recuerda a una conversación que yo tuve con el arqueólogo cubano Langer Hernández de Lara. Y él me habla de que él estaba estudiando unas ruinas de unas fortificaciones militares que se construyeron en Cuba, en Matanzas, durante el siglo XIX. Pero que esas fortificaciones sufrieron una serie vamos a decir, de cambios por determinadas razones a través del tiempo, y que él fue allí con unas expectativas, pero terminó encontrando muchas cosas más, particularmente porque la gente se le acercaba y le decía, mira, si sigues caminando por esta playa, vas a encontrar, allí antes había un cañón. Y esos son elementos que si no consideras la oralidad, si no consideras la población local, la gente que conoce ese espacio, tú jamás y nunca lo vas a tomar en consideración ni lo vas a conocer. Entonces me llama la atención por eso, porque de nuevo él entra en contacto con la comunidad que tiene, que a su vez este fuerte o esta batería dentro, que la conoce y la ha visto cambiar también. Y eso me parece fantástico, como él ha podido encontrar más partes de esa batería y otras posiciones militares en esa costa que originalmente ni siquiera estaban, no eran parte del marco de estudio.
Y eso me parece fantástico. Él ha encontrado hasta cañones, ha encontrado literalmente balas de cañón, proyectiles norteamericanos que se lanzaron durante la guerra hispanoamericana, que no explotaron, que cayeron en el agua, unas cosas ahí que uno se queda, me explota la cabeza. En el contexto de Colombia, ¿nos puedes dar algunos ejemplos similares a eso? ¿Cómo el intercambio con la población local ha traído a que ustedes descubran algo más? Claro que sí, claro que sí. Es que ahí es donde uno radica. Lo que te digo nuevamente, el arqueólogo no es el que encuentra. Digamos, coincidencialmente termina uno descubriendo cosas, pero es gracias a la comunidad. O sea, no podemos Ujú. darnos esos títulos porque finalmente quienes descubren las cosas y quien tiene el contacto directo en el territorio, pues son las mismas comunidades. Y al respecto, es muy interesante lo que plantea Ramón. Precisamente nosotros estábamos haciendo también un estudio arqueológico sobre una fortificación del siglo XVIII ahí en la isla de Tierra Bomba. Y con la comunidad empezamos a hablar y a identificar, y era una cosa muy interesante, y es que nosotros siempre estamos enfocados en el objeto mismo, en el inmueble, en el edificio y demás. Y tratamos, no vemos el entorno. Y claro, de alguna manera la comunidad nos empezó a comentar que había unos elementos alrededor que eran tan importantes en términos estratégicos como la fortificación. Entonces, ahí empezamos a hacer, por ejemplo, una investigación muy interesante sobre la capacidad de acción que tenía, por ejemplo, la naturaleza como un arma defensiva que permitía de alguna manera proteger el contexto a través de esa ingeniería. Y entonces encontramos, por ejemplo, que al lado del fuerte había un manglar y ese manglar nos lo comentaba todo el tiempo la comunidad y el manglar y el manglar y el mar en ciertos sitios en el fondo pues es irregular, entonces hay zonas menos profundas, hay zonas más profundas y demás. Bueno, pues empezamos a abrir nuestros ojos, a quitar ese velo y pensar más allá de las piedras, más allá del objeto y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que el manglar hacía parte del sistema defensivo. Y entonces empezamos con esa Wow. pregunta de investigación, empezamos a averiguar en las fuentes documentales. Y claro, en los diarios, por ejemplo, de los piratas que llegaban a Cartagena, hay uno precisamente de Francis Drake que decía, para invadir Cartagena más fuerte y más potente que la misma fortificación eran los manglares. Y claro, uno empieza a hacer la relación y los españoles se emplazaban en las fortificaciones al lado de los manglares porque terminaban siendo una primera muralla de defensa. Oh, Entonces sí. ahí es donde empezamos a darnos cuenta de toda la multiplicidad de evidencias que hay, gracias a las comunidades. Sí, el manglar básicamente desde un punto de vista defensivo es buenísimo, porque hace inaccesible la entrada de embarcaciones y de suministros. Tú no puedes de ninguna manera pretender coger una canoa y transportar, qué sé yo, hombres, pólvora, suministros, porque no, todo esto es como si fuera una enredadera encima de la costa. Entonces, si tú encima de eso como persona que tiene dominio de ese terreno, pues utilizas, además de eso, añades unas fortificaciones con la capacidad de atacar, yo creo que eso es fantástico. Yo jamás he pensado en eso. Eh, Eso me parece sumamente interesante cómo se toma en consideración el elemento natural en ese contexto defensivo. Pero ¿qué pasó con esos manglares? ¿Desaparecieron? Fue porque me habla de ellos como si no existieran ya. No, hay unas porciones que se han venido disminuyendo, pero Ajá. digamos, es muy interesante porque esos manglares que están asociados directamente a los fuertes todavía persisten. Entonces, nosotros empezamos a trabajar directamente con el Ministerio de Cultura y como a pensar en esa delimitación de los contextos arqueológicos. Y Ujú. claramente un contexto arqueológico, no solo el fuerte, sino toda la información que está alrededor, pues empezamos a delimitar el sitio integrando esos manglares. Que es muy interesante porque cuando uno empieza a hacer el análisis estratégico de por qué manglares y demás, es que la Sí, fortificación en el siglo XVIII, pues no era inexpugnable, lo que se buscaba era retardar al enemigo. Retardar el enemigo con factores como el que tú dices, de los manglares no permiten acceder, pero es que el manglar es un contenedor de algo que podía ser un arma defensiva también, y eran los mosquitos.
los mosquitos también entraron, digamos, en esa dinámica. Ahí hay unas investigaciones históricas muy interesantes sobre el papel de los mosquitos en el Caribe y cómo estas, digamos, estas armadas que vienen de Europa, evidentemente no están acostumbrados al trópico y claramente empiezan a enfermarse, evidentemente, por uno de esos manglares, mosquitos, falta de agua. Bueno, son un sinnúmero de elementos que terminan siendo componentes de la defensa en la época colonial. Entonces es muy interesante verlo. Hoy en día, por ejemplo, algunos fuertes están asociados con esos manglares. Ok, ciertamente está ampliando mi visión de lo que es una fortificación, porque la fortificación no es solamente la muralla ni el cañón. La fortificación viene siendo entonces cómo tú enlistas la topografía, la geografía y los elementos naturales a tu favor como parte de ese sistema defensivo. Otra cosa que me viene a la mente que podría ser beneficioso de esos manglares es que camuflajean las posiciones de artillería también. O sea que si tú la pones ahí entre medio y estás rodeada, cuando tú pasas por ahí, si tú eres un enemigo, pues eres un blanco fácil porque no estás necesariamente buscando evadir algo, pues no sabes que eso está ahí. O sea, eso me parece fantástico. Me había hablado en una pasada conversación que tuvimos sobre unos barcos, no necesariamente eran canoas, pero eran unas embarcaciones que se encontraron cerca de unas fortificaciones en Colombia, no sé si en Cartagena también. Sí, sí, sí. Digamos que hemos encontrado naufragios, resultado de campos de batalla, pero una cosa que me trae, que son, digamos, de los barcos que uno pues ve en el Caribe, que los naufragios, pero hay un tema muy interesante que me gustaría como contarte aquí, es Sí. las embarcaciones que estaban asociadas a la construcción militar. Fíjate que Ujú. en uno de las murallas en Cartagena estábamos haciendo un proyecto de arqueología preventiva y necesitábamos ver cuáles eran los problemas que tenían la cimentación de la muralla. Y empezamos a excavar la muralla externa, la parte externa de la muralla. Y, oh sorpresa, después de excavar casi 3 metros de profundidad con nivel freático altísimo, empezamos a encontrar unos rasgos muy extraños como de madera. Y ¿Qué es el claro, nivel freático? el nivel freático es cuando se llena de agua el área donde nosotros excavamos, se llena Ajá, mucho de agua y ya es imposible excavar. ajá. Entonces lo que tuvimos que hacer es conseguir muchas motobombas para extraer el agua mientras hacíamos la excavación y en una de esas nos topamos con unas marcas de madera, unas marcas raras que eran madera. Pero claro, en ese momento no sabíamos qué era y obviamente seguimos excavando y de un momento a otro estuvimos destapando la parte de una canoa. Una canoa, por primera vez digamos, en mi carrera, toparnos con una canoa y seguimos excavando y nos topamos con otra canoa, una al lado de la otra. Era muy extraño y de un momento a otro seguimos excavando y empezamos a darnos cuenta que las canoas tenían un montón de objetos y cosas adentro. Era, encontramos piedras, huesos, cuernos de vaca, balas, y empezamos a darnos cuenta que además de que había una canoa y otra al lado, seguimos excavando por debajo y nos topamos con un fragmento de otra canoa debajo. Pues realmente nos topamos frente a una situación muy extraña para nosotros. Claramente en términos de conservación extraer una de esas canoas era inviable. Hicimos todo el registro, extrajimos una pequeña porción del material para ver qué es lo que había y luego nos fuimos a los libros y a las fuentes documentales y Ujú. encontramos en un tratado de fortificación que eso lo hacían los ingenieros militares, por ejemplo, eran diques, cogían y hacían una fila de canoas, una al lado de la otra, y otras debajo para crear un muro y así secar el mar y poder construir la muralla. Por eso cuando uno ve una muralla, uno no solo tiene que ver el pedazo de piedra que siempre está visible, sino que debajo hay un sinnúmero de elementos relacionados con la ingeniería para poder construir ese muro. Con tan buena suerte que empezamos a toparnos con estas canoas, que luego empezamos a ver, bueno, ¿y de cuándo serán esas canoas? ¿Serán prehispánicas?
serán de tradición indígena, serán de la época del 19. Bueno, y ahí pues surgieron un montón de preguntas relacionadas con esas canoas. Lo que yo estoy imaginando entonces es que ponían las canoas una al lado de la otra, ¿verdad? En un espacio que no era muy profundo, de forma tal que tú puedas entonces rellenar esas canoas que poquito a poco fuera bajando hasta tocar el suelo. Y entonces me imagino que encima de eso es donde empezaba a tirar tierra y piedra y tierra y más piedra y cala o lo que sea, y eventualmente vas construyendo la muralla. Eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que pasó en ese momento. Se buscó hacer un muro de canoas, se les metió basura para que tuvieran peso, no se movieran, Ajá. se pusieron unas encima de otras para generar ese muro, de tal manera que el mar no entraba en ese sector, secaban ese sitio para levantar la muralla. Y al final pues dejan todo el sistema constructivo pues ahí porque pues ya levantaron la muralla, ya eso no sirve, al final es basura lo que estaban haciendo, pero basura con un objetivo. Ok, para la gente que quizás no entienda lo que estamos comentando aquí, el objetivo de hacer eso es construir la muralla directamente encima del agua, porque me imagino que desde la perspectiva defensiva, tú lo que estás buscando es negarle cualquier oportunidad de desembarco a una fuerza enemiga. Básicamente eso es lo que está pasando, ¿no? Así es, eso es lo que está pasando. Ganarle terreno al mar, número uno, Ajá. construir la muralla y evidentemente, pues en términos estratégicos, proteger muchísimo más del desembarco de los enemigos. Exacto, no hay tierra firme, no hay nada donde bajarse, no hay nada que transportar, así que no te va a quedar más remedio que quedarte en el agua, donde eres un punto fácil para las piezas de artillería, las baterías y todo lo demás que está protegiendo esa muralla. Interesante. Ok, me había mencionado que todavía no se ha encontrado ese santo grial, entre comillas, de navegación prehispánica. Yo estuve conversando anteriormente con una arqueóloga mexicana y ella me dice que mucho de eso se debe a que sencillamente no se ha buscado, o por lo menos no se le han dedicado recursos significativos a la búsqueda específicamente de embarcaciones prehispánicas. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? No, pues tiene toda la razón. En realidad es un tema de presupuestos, es un tema también de interés desde la disciplina empezar a trabajar eso de la navegación prehispánica. En Colombia sí tenemos indicios. Está, por ejemplo, la balsa muisca, la famosa balsa muisca, que es una balsa hecha en oro, que representa una embarcación y encima unos indígenas que están muy asociadas al tema de la leyenda del Dorado. Esa pieza la encontraron cerca de una laguna, la laguna de Guatavita, y evidentemente cuando se empiezan a hacer esas relaciones con las crónicas, que dan cuenta de que los indígenas, los líderes religiosos, las personas importantes en ese grupo de los muiscas, hacen, digamos, una ceremonia, se ponen en esa balsa y van al centro de la laguna y ahí empiezan a arrojar objetos en metales y las personas se untan de oro en polvo y luego se zambullen en el agua. Ahí hay unas referencias muy interesantes al tema de la navegación. Encontramos representaciones, encontramos en la cerámica, por ejemplo en el suroccidente, posibilidades de que sí había, evidentemente hay embarcaciones, canoas y demás. Lo que pasa es que, tú lo has dicho, no ha surgido todavía una investigación sistemática para encontrar estas canoas. Primero porque todo es muy difícil. Digamos que en relación con la arqueología histórica tenemos más pistas, más indicios, tenemos más fuentes de información para ir encontrando un área para encontrar, pues para poder hallar algún naufragio. En este caso, toca empezar desde ceros prácticamente, y por eso la importancia de la arqueología indígena y por eso la importancia de ese manejo de otras fuentes de información y es empezar a pensar dónde estaban los muelles, dónde eran las zonas de pesca, dónde eran, por ejemplo, las zonas en donde construían las embarcaciones. Y es por eso que con un grupo de colegas
hemos empezado a trabajar en la zona norte de Colombia, en La Guajira, con un grupo indígena también que son los Wayuu, que ellos, los Apalanchi, que es la gente de mar, son carpinteros de ribera. Y ahí estamos entendiendo a partir de la materialidad, a partir de cómo construyen las canoas hoy en día, a partir de cómo navegan, entender en dónde podríamos empezar a buscar. Ese es como uno de los indicios, pero a hoy es muy difícil precisamente por presupuestos y demás. Sí, y las veces que se han encontrado embarcaciones, canoas, etcétera, han sido por accidente o han sido algo secundario que se encontró en un lugar en donde no se estaba buscando eso, se estaba buscando otra cosa, pero casualmente encontramos una canoa allí. Eso es lo que usualmente ha pasado, por lo que yo estoy viendo. Eso es lo que usualmente ha pasado en el contexto colombiano. Las canoas que no tenían esa función de navegación, sino estaban relacionadas con la construcción de una muralla. Y hasta ahí no hemos encontrado de verdad estas embarcaciones largas, monóxilas. Cuando uno se refiere a la canoa monóxila es que se ha hecho la canoa a partir de un solo tronco. No lo hemos encontrado tampoco. Es decir, a partir de fuentes contemporáneas, de fuentes actuales, por ejemplo con los Wayuu, es que intentamos ver cómo es que se forman esos sitios arqueológicos a partir del abandono de las canoas o a partir de esos accidentes. Pero a hoy no hemos encontrado una canoa, ni siquiera. Ok, en varias ocasiones en este podcast se ha criticado la posición sobre el famoso island hopping. No sé si has escuchado sobre eso. Esta idea de que los grupos indígenas llegaron a las Antillas brincando de islita en islita y de que no contaban necesariamente con una navegación de larga distancia. ¿Qué piensas sobre eso? Porque sabemos, en base a las investigaciones y la evidencia que hemos analizado en este podcast con otros arqueólogos, que los indígenas contaban, o los pueblos originarios contaban con unas prácticas de navegación sofisticadas y que esta gente era capaz de desplazarse de punto A a punto B sin necesariamente tener una isla entre medio. No, de acuerdo. Inclusive surgen, nosotros hemos planteado eso, evidentemente, una conexión en el Caribe desde la época prehispánica, sin encontrar todavía las evidencias materiales, en donde estamos totalmente convencidos que hubo navegación a vela, que hubo unas tecnologías adaptadas en su entorno, evidentemente, y en su época. E inclusive, si vamos al Pacífico colombiano, está, por ejemplo, la isla Gorgona, que queda bastante lejos de la línea continental, en donde se han encontrado evidencias arqueológicas, fragmentos cerámicos y demás. Una isla que está retirada de muchas otras islas. Por favor, obviamente debe haber un sistema de navegación, un sistema de interconexión, y el barco, la embarcación, es digamos, la invención que permite conectar las islas. Sí había tecnología, sí había una navegación. Lo que pasa es que siento que, una de dos, no nos hemos puesto a hacer las preguntas que son y hemos buscado en donde tendríamos que buscar. Sí, no, definitivamente los mismos cronistas hablan de embarcaciones en las que cabían 100, 200 personas. También he visto fragmentos que hablan sobre navegación con la utilización de velas y me parece bien interesante porque no necesariamente imagino que sean similares a las europeas. Me interesaría ver cómo se diferencian del sistema de velas europeo. Pero ciertamente también aquí hay otra cosa que hay que mirar y es el prejuicio. La canoa monóxila o el tipo de embarcaciones que se utilizan se utilizaron en las Américas, yo creo que no debemos compararlo con las embarcaciones europeas del medievo ni de esa época, porque sencillamente cumplían propósitos diferentes. El propósito de una embarcación europea era transportar grandes cargas, muchos marineros y también cañones y todo lo demás. Sin embargo, me imagino que en las Américas prehispánicas no
lo que se buscaba era un transporte más de pequeña escala, porque no había una economía mercantilista como la había en Europa y todo lo demás. Así que, ¿cuáles son las diferenciaciones que intuyes podrían existir una vez empecemos a encontrar estas embarcaciones? Yo lo intuyo y creo que a partir de esa investigación que encontramos esas canoas empezamos a buscar fuentes de información, empezamos a ir hasta lo más antiguo que se pudiera y nos topamos, por ejemplo, con el siglo XIX aquí en Colombia y era una cosa muy interesante. Pueda que las embarcaciones europeas vinieran acá y evidentemente esas embarcaciones se topan con un contexto muy complicado en términos climatológicos, en términos de animales, en términos de estos gusanos, los teredos navales que empiezan a comerse la madera de esas embarcaciones europeas y se topan de alguna manera, claramente, con unas embarcaciones más pequeñas, más adaptadas al entorno tropical, pero también a esas conexiones. Y fíjate que encontramos unas crónicas de viajeros, unos relatos de viajeros que dan cuenta, por ejemplo, de unas canoas de 20, 25 metros de eslora, de largo, y están relacionados con los bogas. Los bogas eran unos afrodescendientes que tenían ese contacto entre Cartagena y el río Magdalena. Entonces, era la posibilidad de conectar Cartagena con el centro del país, entonces con Bogotá. Entonces, ese río es muy importante, es como una de las venas o la columna vertebral del país. Por ahí es donde se construye la nación claramente y los bogas empiezan a tener una posición muy importante precisamente por esa tecnología que tenían en sus canoas. Canoas que resistían evidentemente cualquier entorno natural, esas maderas muy resistentes, pero además de eso, eran canoas que también pues estaban adaptadas a zonas con baja profundidad, con un pequeño calado, cosas que no podía hacer una embarcación europea. Muchas embarcaciones, no muchas, se tiene conocimiento de que hubo varias embarcaciones que intentaron entrar para el río Magdalena a través de un canal y que pues tuvieron sus accidentes porque el calado pues era demasiado grande para esas zonas tan poco profundas. Entonces, claramente, esas canoas de los bogas entraron a ser determinantes para esa conexión y esa interconexión. Entonces, yo pienso que ahí creo e intuyo que los europeos también aprendieron de esas tradiciones de interconexión a través de estas construcciones de embarcaciones. Y yo me imagino, de alguna manera, que sí de alguna manera debió haber un desarrollo tecnológico en donde se intercambiaran evidentemente esas formas de navegar y esas formas de construir embarcaciones. Que fueron a su vez apropiadas y que como resultado de eso, pues esto es una invención europea. Pero no se toma en consideración que el origen de esta supuesta invención europea probablemente salió del contacto con estas culturas que ya tenían pleno dominio de la navegación en el trópico en esa región, porque la conocían. Eso me parece bien interesante. De hecho, eso que menciona me recuerda un dato que yo conozco sobre uno de los viajes de Colón, no sé si fue el primero o el segundo, el fuerte de la Natividad que construyen lo que es la isla de la Española o Santo Domingo. Básicamente una de ellas en Calla porque era muy pesada y porque estaba pensada para otra cosa y con eso construyen un fuerte, el fuerte de la Natividad, que después al próximo año Colón regresa con otras embarcaciones y los hombres estaban muertos, creo que fue que desaparecieron, no los encontraron. Así que ciertamente estamos viendo, yo creo que no sería loco decir que lo que estamos viendo aquí es una cultura de navegación europea que entra en contacto con una cultura de navegación americana, que la observa y dice, esta gente, vamos a apropiar esto porque nos va a beneficiar en nuestros propósitos y porque simplemente funciona. Entonces, lo que veo ahí es que posiblemente hubo una apropiación que a su vez fue entendida después como que no se ha hecho la pregunta de dónde sale esta cultura de navegación, porque yo creo que lo que estamos destapando aquí es ese intercambio que después es apropiado y que después es visto como una invención moderna o europea cuando en realidad no lo era. Sí, de acuerdo, totalmente.
cuando nos topamos, por ejemplo, con este estudio de arqueología de pueblos originarios con los Wayuu, nos damos cuenta de que están en constante innovación. Estamos hablando de que no solamente es invención, sino es una innovación tecnológica, es una adaptación y evidentemente pues adoptan de otras tecnologías pues para mejorar evidentemente esa embarcación en términos de tipo de material, claramente, porque cuando ya estamos en el nuevo mundo son otro tipo de maderas y no es gratuito, por ejemplo, que se empiezan a crear astilleros en la época colonial en el Pacífico, careneros aquí en el Caribe, en donde se empiezan a adaptar las maderas locales, precisamente, pues para adaptarse a ese entorno tan agreste que es el tropical. Esas maderas que vienen de Europa, pues tienen un gran enemigo que son los teredos navalis. Y de alguna otra manera se supone que hay una invención frente a eso para combatir el teredo navalis y son las placas de plomo que empiezan a proteger los cascos, ¿no? Entonces, digamos que es de lado y lado. Yo intuyo que es empezar a mirar a partir de esa construcción naval tradicional, entender cuáles son las maderas y demás, y por qué se escogen otras y no, por qué se escogen unas y no otras. Entonces, tienes toda la razón. Es una integración, es una sinergia, pues precisamente pues para mejorar esa tecnología naval. Sí, sí, sí. Puerto Rico fue uno de estos espacios deforestados para la utilización de madera en el Caribe. Hay evidencia de eso. El sur de Puerto Rico, que en términos geográficos se conoce como los llanos costaneros del sur, eran unas grandes extensiones de bosques centenarios. Hoy en día uno va y todavía uno ve el efecto. Volvemos al asunto del cambio climático. Uno ve el efecto de la, ¿cómo es? De la intervención humana sobre la naturaleza. Cuando uno va a Puerto Rico y en el sur, lo que va a ver son un montón de planicies, y lugares deforestados. Pero cuando tú entiendes la historia y tú miras los textos y demás, tú vas a ver que en el pasado hubo una explotación significativa de madera para construir barcos, para construir edificaciones y para exportación y para fuego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Puerto Rico fue uno de esos lugares de donde quizás se empezó a utilizar la madera, quién sabe, para experimentar con lo que sería esa nueva navegación en las Américas y en el trópico. ¿Cuáles son los intereses de investigación que estás llevando a cabo ahora mismo? Porque veo que hace poco estuvo en Jordania, si no me equivoco. Sí, 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 pues digamos que ahora mi interés siempre ha sido el mar. Eso sí, el mar ha sido como mi sueño, mi pasión y demás. Eh, y siempre he trabajado la arqueología marítima, la antropología marítima también. Y ahora último, precisamente conectando con lo que tú dices, esa presión sobre los recursos naturales, eh, nos dan cuenta de algo que siempre lo tuve en la cabeza y era qué pasa en los últimos 300 años frente al ser humano y la relación con sus entornos y sobre todo el marítimo. La industrialización pues fue en todos los aspectos. Desde 1820 se empiezan a generar un montón de cosas, las embarcaciones cambian a metal, se empieza a consumir un montón de energía, de recursos naturales, y de alguna u otra manera es una era muy importante, o sea, es un cambio en el ser humano, en la civilización, el tema de la industrialización, y no lo hemos visto. Entonces, claramente, esos últimos 300 años han acelerado ciertos procesos como el consumo de carbono, el efecto invernadero, el calentamiento global, porque pues, hay una sobreexplotación. O sea, lo que hemos estado con un grupo de colegas como interesados es en empezar a identificar eso que nosotros llamamos cambio climático, cómo se ve en la arqueología, cómo se ve cuando uno excava, cómo se ven esos últimos 300 años, que ya no son las vasijas, que ya no son los naufragios, pero es el ser humano que ha acelerado unos procesos y eso tiene que ver, entonces estamos trabajando en ello. Y Petra, digamos que nos invitaron a un grupo de colegas investigadores aquí en Colombia
a ser parte de un proyecto que está financiado por ICOMOS y por la National Geographic para empezar a trabajar la necesidad de integrar las diferentes formas de conocimiento, no únicamente la científica, sino las formas de conocimiento de las comunidades para hacerle, pues para enfrentarnos al tema de los impactos del cambio climático. Entonces, es un grupo de colegas de diferentes países, 10 países, que tienen patrimonio mundial. En mi caso es Cartagena, Indias, es patrimonio mundial, en donde estamos reuniéndonos, formándonos, haciendo talleres para encontrar las mejores metodologías para integrar a las comunidades locales en la identificación, en el monitoreo de los impactos del cambio climático sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural. Entonces ha sido un trabajo muy interesante y uno de los talleres fue en Jordania, hace un mes más o menos. Entonces ahí estuvimos con personas de Micronesia, de Filipinas, de Irlanda, de todas, pues de 10 países y con expertos de Europa y de Estados Unidos. Todos, que fue muy interesante, me pareció muy interesante este cambio de paradigma y es de la necesidad de integrar estas formas de conocimiento que nosotros llamamos disonantes, es decir, que no son las autorizadas, son las que están por ahí, que no son reconocidas. Entonces, la disonancia cognitiva. Exactamente, entonces es muy interesante porque desde ahora, nos estamos volcando a las comunidades no como una fuente de información, sino como unos colegas, co-investigadores que producen tan buen conocimiento como el que nosotros podríamos producir. Entonces es un respeto al otro muy interesante a través de esto. Me llama la atención el comentario que haces sobre Cartagena como patrimonio humano, como patrimonio, ¿cómo es? Patrimonio nacional es el término. Patrimonio de la humanidad. Ajá, ok. Yo estuve mirando la Sierra Nevada de Santa Marta y hay una serie de construcciones o de elementos constructivos, por así decirlo, indígenas. Me interesaría averiguar cuánto de esos patrimonios de la humanidad son indígenas y cuántos son europeos o de otras culturas, porque no sé si se toman en consideración en el mismo nivel. No sé qué me puede decir sobre eso. Supongo que en el caso de los aztecas y de los mayas, por tener estas grandes pirámides, asumo que eso también son patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, digamos, hay una gran cantidad de sitios declarados como patrimonio mundial, que eso lo declara la UNESCO. Les hace un estudio evidentemente riguroso frente a algunos valores que tienen cada uno de los sitios, pero es una muy buena pregunta. De lo que yo estuve, por ejemplo, en estas mesas de trabajo, pues fue muy interesante porque los patrimonios de cada país, pues no solamente eran de herencia colonial o de herencia europea, sino que también eran nativos, eran raizales, eran patrimonios de lo local. Entonces, por ejemplo, tenemos en Filipinas las arroceras, las zonas de producción de arroz, tenemos a Angkor con los templos, tenemos a Micronesia con otro tipo de sitios. O sea, realmente hay una gran diversidad. Sí me parece muy interesante lo que tú dices de tratar de llegar a mirar cuál es el porcentaje relacionado con esa declaratoria de patrimonios, tanto de pueblos originarios, de indígenas, de raizales, como de coloniales y demás. Para el caso colombiano, pues Cartagena de Indias es considerado un patrimonio mundial por su sistema de fortificación, por su contexto urbano asociado a la colonia, ¿no? Yo tengo que ir, yo nunca he ido. Y en Puerto Rico tenemos un sistema de fortificaciones masivo y bastante sofisticado y fuerte, poderoso. Pero obviamente no tiene las dimensiones que tiene Cartagena, porque Cartagena es muchísimo más grande. Y el interés de proteger eso es muchísimo más grande para el Imperio Español, porque por ahí es por donde va a salir toda la plata que se extrae de Sudamérica, particularmente de los Andes. Así que
no va a tener necesariamente la misma prioridad versus otros lugares de las Américas para el Imperio Español. Pero otro comentario que quería hacer, no sé qué piensas sobre esto. Yo comparto mucho con un investigador puertorriqueño que se llama Roberto Pérez Reyes, y él me habla sobre esta idea que tenemos muchas personas de darle ¿verdad? Darle algún tipo de valor de sofisticación o algún gran valor a una cultura en base a lo construido o en base al monumentalismo. Y él me dice que uno de los argumentos que él utiliza es que, por ejemplo, en el caso de las Antillas Mayores, no podemos decir que los pueblos originarios del Caribe, o por lo menos de las Antillas Mayores, no eran sofisticados debido a la ausencia de pirámides como las que vamos a encontrar en Centroamérica. Porque las motivaciones eran diferentes. No sé qué piensa sobre eso. Yo estoy de acuerdo con él en que uno de los requisitos para conferirle algún grado de sofisticación a una cultura sea el monumentalismo. Yo creo que debe haber algo más que eso. Eso no puede ser el único requerimiento. No, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que nuestra misión de alguna manera en estos proyectos que estamos desarrollando en Cartagena, por ejemplo, o en La Guajira, es tratar de identificar otro tipo de valoraciones que vayan más allá de la materialidad o de la monumentalidad. Una de las cosas que encontramos muy interesantes, por ejemplo, en Cartagena, fue que, bueno, hagámonos la pregunta, ¿quién construyó las murallas? O sea, tuvieron que hacer uso de una mano de obra especializada. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que hay una relación muy fuerte con los afrodescendientes. Entonces hay comunidades afros que viven debajo de campamentos o poblaciones de los antiguos constructores que eran esclavos en su época y que construían las fortificaciones y que tenían un conocimiento específico. Tenían el conocimiento para construir fuertes, fortificaciones y demás. Tenían el conocimiento, evidentemente, para procesar los materiales de construcción, explotarlos, cortar la piedra, crear la argamasa, construir. No solamente era el ingeniero militar, sino que de ahí surgen un gran número de saberes, oficios y tradiciones que hoy en día pueden verse a través de la oralidad. Me refiero, por ejemplo, a una de las investigaciones que hemos hecho, y es detrás de las murallas quién estaba. Y hemos encontrado entonces restos arqueológicos de esos campamentos de los antiguos esclavos y que hoy en día viven sus descendientes. Y entonces eso se empieza a ver a través de sus apellidos, de su forma de hablar. O sea, realmente hay un montón de elementos que no hemos empezado a identificar y que apenas estamos dando nuestros primeros pasos. Pero no solamente los africanos, no solamente los afrodescendientes, también en excavaciones en el centro histórico de Cartagena encontramos debajo de la ciudad algunas zonas con evidencias arqueológicas de indígenas que vivían en esa zona en el periodo de contacto. Surgen entonces unas hipótesis. Pensamos que eran campamentos también de indígenas que trabajaron en la construcción de las iglesias, de las casas, de los sitios públicos. Entonces lo que nos estamos dando cuenta aquí es que más allá de la monumentalidad o detrás de las piedras vemos una integración de conocimientos, la famosa interculturalidad que se tiene que ver a través de los objetos. Entonces esa relación entre los africanos, entre los indígenas y entre los europeos, y cómo eso evidentemente pues va creando una dinámica. Pues, yo soy el resultado de eso. Soy café, negro, Sí, como se llama. sí, ciertamente la idea de los campamentos es plausible, pero yo creo y tiendo me inclino más a pensar que los europeos eran bien pragmáticos en el sentido de que ellos no buscaban necesariamente impactar lugares o hacer nuevos asentamientos. Ellos lo que hacían era que tomaban asentamientos preexistentes y encima de eso construían lo de ellos. Yo creo en Puerto Rico los municipios más viejos
cuando uno mira las plazas de los municipios, uno va a ver que están construidas encima de lo que eran asentamientos indígenas. O sea que yo creo que en Colombia probablemente estamos viendo lo mismo, porque el europeo lo que va a buscar es construir en donde ya no, en donde ya se talaron los árboles, en donde hay claros, en donde hay ríos, en donde hay gente. Yo no creo que la prioridad para por lo menos esos primeros conquistadores vaya a ser talar nuevo territorio y construir cosas nuevas. Que ocurrió, sí, pero creo que la tendencia marcada es esa. Es como nosotros vamos a buscar asentamientos ya preexistentes y vamos a construirlo nosotros allí. Y un ejemplo bien dramático de esto es yo creo que en México, bueno, no creo, esta parte del dato sí la conozco al 100%. La pirámide más grande del mundo está en México. Y cuando uno mira, encima de ella construyeron una iglesia. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es esta idea de cómo nosotros, otra motivación de cómo los españoles, ok, este templo consagrado al diablo, lo que sea, vamos a hacer la iglesia aquí encima. No sé qué piensas sobre eso. Ajá. Mira, digamos, estoy muy de acuerdo en eso y pragmáticos, evidentemente, y sobre todo porque hay unos patrones de asentamiento. Los patrones de asentamiento, por ejemplo, en territorio colombiano son un poco diferentes por la topografía tan diferente que tenemos, pero claro, cuando empieza uno a darse cuenta, digamos, esa lógica de asentamiento colonial versus la lógica de asentamiento indígena, pues sí hay unas diferencias y hay unas estrategias. La que tú te refieres, a mí me parece que es una estrategia también de aculturación, son formas de violencia simbólica y demás, en las que uno lo ha visto a través de la historia. Fíjate que en Egipto con los romanos cuando quisieron, o en Egipto los mismos romanos intentaron destruir ídolos y demás para instaurar su cultura, inclusive en Petra, con los nabateanos, también hay dentro de esas mismas zonas de los templos, está también la presencia de los romanos y pasa lo mismo, es como una forma de imponer unas dinámicas. Pasa lo mismo aquí, de alguna manera, por pragmatismo y evidentemente por dominación. De esos asentamientos dispersos en nuestras sociedades prehispánicas a volverlos más nucleados y demás, pues claramente hay todo un proceso. Que iban todos juntos, esa también es yo creo que es una estrategia, es una dinámica de dominación colonial. Y claramente buscan esos espacios en donde evidentemente los grupos prehispánicos vivían antes, que era más en colinas aterrazadas para evitar las inundaciones y demás. Cartagena en este caso lo vemos así precisamente porque era una zona muy complicada para asentamientos donde se encontraron estas evidencias. Era una zona donde no había agua. Era un sitio muy interesante en términos estratégicos. Muy interesante en términos estratégicos. Hay una racionalidad de lo estratégico ahí. Pero el sector en donde encontramos se veía muy difícil un posible asentamiento. Claro, a unos kilómetros más al norte se empiezan a encontrar claramente las evidencias arqueológicas más antiguas, donde se dice las más antiguas de Colombia y de Sudamérica. Y están un poquito más al norte, o sea, están cerca. Pero en el punto de Cartagena era muy interesante porque siempre se quejaron de la falta de agua y que era muy difícil un tipo de asentamiento ahí. Por eso, digamos, pensamos en el tema de eso en periodo de contacto. No sabemos antes, o sea, tenemos la evidencia del periodo de contacto. ¿Qué sabes sobre el lugar que encontraron en Bolivia, en las altas, en los Andes? Se me va el nombre de este lugar, que es un sitio que tiene mucha importancia, del que no se sabe mucho. ¿Cómo es que se llama este lugar en Bolivia? Que encontraron unas unas construcciones que dicen, esto es demasiado avanzado, esto no necesariamente se construyó con piedra ni herramientas arcaicas. ¿Cómo es que se llama? Sitio arqueológico. Ahí me corcha, no tengo ni idea. ¿Será Tiahuanaco? Tiahuanaco, sí, no, de esa no tengo mucho. No tengo texto al respecto. Ok. O sea que básicamente los estudios suyos se han limitado a Colombia y a algún otro lugar del Caribe, ¿verdad?
Totalmente, o sea, creo que con eso nos basta, porque hemos intentado, digamos, desde la parte de arqueología marítima, pues también nos hemos Sí, enfocado dicen que hay cientos y cientos de sitios sumergidos y bueno, desde hace 20 años estamos tratando de hacer los inventarios de patrimonio cultural sumergido, pero no solamente enfocándonos en los naufragios o en los restos de fuertes, sino también integrándolo a una dimensión mucho más amplia que es el patrimonio cultural marítimo, en donde ujú. entran las comunidades, entran las manifestaciones inmateriales, mucho, intentamos integrar un universo un poco más amplio para poder darle también una posición tan importante a las comunidades actuales. Ok. Entonces, han sido 20 años enfocados en Colombia, Estos entornos son bien pequeños, así que le voy a hacer la pregunta. ¿Usted de casualidad conoce a Isabel Rivera Collazo, la arqueóloga marina? por supuesto, por Ok, supuesto. ella habla de este lugar de la Negada como algo bien importante porque era un lugar en donde estaba por encima del nivel del mar hace unos miles de años atrás y que es muy probable que si uno haga excavaciones allí, uno probablemente encuentre algún tipo de asentamiento humano que date de hace miles de años atrás. O sea, que eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí, estamos en ese inventario, estamos buscando no solamente naufragios, sino otro tipo de sitios que estén sumergidos, ya sea por la elevación del nivel del mar. Y en ese orden de ideas, claramente lo que Isabel dice, pues tiene toda la razón de ser, porque precisamente sería muy interesante ir más allá de los grupos prehispánicos y buscar asentamientos de cazadores-recolectores. Hablemos de 10.000 años. Es posible, por ejemplo, que en Chile hay un colega, Diego Carabias, hallaron en el fondo del mar un sitio del Pleistoceno, si no estoy mal, con restos paleontológicos, no, bueno, no sé, del Pleistoceno, si mal no estoy. No Ajá. quiero generar más información, pero ahí es donde empieza a tratarse el tema de sitios mucho más antiguos que 2.000, 3.000 años, sino irse más para allá. Interesante, definitivamente mucho más. Es que la arqueología marina es algo relativamente joven, es una disciplina bien joven porque ¿cuándo fue que se empezó a buscar el resto de naufragios? ¿El siglo XIX? No, pues desde el siglo XVI tenemos crónicas, no hablando de arqueología, sino de recuperación. Cada vez que Ajá. ya en estos barcos, las mismas tripulaciones tenían personal especializado para recuperar y había una especie de tipo de buzos y demás. En el siglo XIX, pues digamos, hay todo un boom del anticuarismo y el coleccionismo y todo el mundo quiere y está enamoradísimo y apasionado por el tema de las cosas antiguas. Pero ya como disciplina como tal, esto empieza hace muy poco, como 60 Sí. años, ya, con la invención del equipo de buceo, Jacques Cousteau y todo eso, pues empieza, digamos, esa necesidad de descubrir los fondos marinos. Y ahí George Bass y todos estos pioneros de la arqueología subacuática empiezan a, digamos, interesarse en las embarcaciones y en las cosas que están en el fondo del mar. De casualidad podemos saber en qué estará trabajando próximamente. Sí, tenemos varios proyectos. El siguiente proyecto que estamos trabajando es un proyecto muy interesante que nos da cuenta de La Guajira. Estamos en la parte más norte de Sudamérica, que es territorio colombiano, tiene la parte más norte de Sudamérica. Y Ujú. ahí hemos estado trabajando no solamente con navegación tradicional, con construcción naval tradicional, sino que también empezamos a darnos cuenta que ese sitio, que es una zona desértica, es un Ujú. paisaje hermoso, espectacular, porque comparte el amarillo del desierto con la vegetación propia de ese desierto y ese azul verde del mar, inhóspito completamente, realmente es una cosa inhóspita, pero resulta que ese sector es un punto neurálgico en la época colonial y en la época del siglo XIX, porque es un punto donde se desarrolla contrabando, un contrabando sistemático. Entonces empezamos a identificar, hay varias teorías. La primera es que dan las fuentes documentales nos hablan de que ahí hubo un asentamiento español en el 1504, Santa Cruz, tal vez el asentamiento más antiguo en el continente, eh, Mm. antes de Santa María de Antigua del Darién, pero se supone que es un asentamiento muy temporal.
pero además de eso empezamos a buscar fuentes y demás y empezamos a hacer exploraciones en esos sectores y nos topamos también con cartografía del siglo XVII y XVIII de que habían construido fortificaciones, de que habían puertos pequeños en una zona que tú nunca te imaginarías que hubo gente ahí, precisamente por esas condiciones tan agrestes, porque es desierto. Entonces es una investigación muy interesante porque hemos encontrado estructuras de contrabando del siglo XIX totalmente mimetizadas, posibles restos de una fortificación, posibles restos de un asentamiento europeo, entonces, en una zona desértica. Entonces es un desafío porque es hacer excavaciones en el desierto. Nunca nos hemos topado con eso, entonces digamos que eso es un tema interesante. La otra investigación que estamos haciendo es la de cambio climático. Estamos con este título que es un poquito arriesgado, pero es como el antropoceno y el análisis de los hiperobjetos, como el cambio climático en Cartagena de Indias, sobre 2 sitios arqueológicos que vamos a empezar a trabajar. Precisamente nos ganamos una beca de investigación este año para desarrollarla. Y seguimos trabajando con el tema de arqueología marítima, arqueología náutica y embarcaciones. Por ahora eso. Seguramente el próximo año, si todo sale bien, te podemos dar una noticia frente a lo prehispánico y a la navegación, pero me lo reservo para una próxima charla. Qué bien, definitivamente, gracias por eso. Tengo otra pregunta, ¿qué es el Darién? Porque recientemente vi ese concepto y voy a estar contactando a una persona que produjo un texto sobre eso. Santa María la Antigua del Darién es uno de los primeros asentamientos del continente americano, por no decir el primero, que está digamos, en la zona de Panamá, por donde bajas con Colombia, en el Golfo de Urabá y todo ese sector. Inclusive hay un arqueólogo que ha venido trabajando mucho. Sería muy interesante que pudieras contar con él en una de las charlas, que se llama Alberto Sárchina, que es un... Me interesa el contacto. Te lo contacto porque me parece que es un proyecto muy interesante en donde encontraron los restos de ese asentamiento colonial. Y ahí se ha venido desarrollando una investigación muy interesante, sobre todo porque es una zona muy agreste también. Entonces, es un sitio que se considera como el primer asentamiento colonial en América. Sí, probablemente fue uno de estos primeros puntos en que, ok, ya encontramos algo aquí, vamos a utilizar esto como una base de exploración para otros puntos, y según fueron encontrando lugares más convenientes para asentarse, pues eso ya quedó en desuso con la creación de otras rutas marítimas y con el conocimiento y exploración de otros lugares más favorables. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahí en ese panorama. Totalmente. Y por eso fue que eventualmente se abandonó. Totalmente de acuerdo. Digamos que son contextos naturales muy fuertes en donde pues uno empieza a evaluar y ver las capacidades de adaptación y resistencia y resiliencia de los seres humanos, ¿no? Eso es importante, y empezar a ver cómo mejorar esos procesos de habitabilidad y demás. Sí, bueno, yo creo que ha sido un episodio muy interesante. Me gustaría estar produciendo uno junto con el arqueólogo Diomedes Izquierdo. Vamos a ver si podemos establecer el contacto nuevamente y coordinar. Definitivamente me gustaría también que nos mantengamos en contacto, sobre todo para ver si el año que viene podríamos estar hablando sobre lo que podría estar descubriendo o estudiando más bien en estos próximos meses. Eso me resulta fantástico. A mí me interesa mucho, tengo que aceptar también, mis intereses personales están más en cuanto a lo náutico y a las fortificaciones. Esas son mis preferencias personales, como todos las tenemos, pero ciertamente no deja de parecerme interesante los otros ángulos que adquiere la arqueología. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos del Cairo Hurtado, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. Ramón, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, esperemos encontrarnos más adelante. Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias, y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.